La Casa de los Horrores. Fue uno de los crímenes más siniestros cometidos en la Columbia Británica, Canadá. La investigación comienza en las frías y poderosas aguas del río Fraser, cerca de Vancouver, y termina en un fumadero de crack que la policía conoce bien, y a los adictos y las trabajadoras sexuales que se reúnen allí. El juicio posterior será uno de los más difíciles celebrados en la provincia. En 2001, el detective de la Real Policía Montada de Canadá, Peter Cross, es el investigador jefe asignado a un caso particularmente misterioso. Un homicidio con una víctima sin identificar. Nos informaron de que había habido un asesinato en una casa al norte de Surrey. El 12 de mayo de 2001, una persona se presentó a la policía. No era un confidente, sino un testigo. Y no dijo haber visto cómo asesinaban a alguien, sino las consecuencias de ello. Lo investigamos a pesar de que no teníamos ni idea de quién era la víctima, porque la información era buena. La casa donde se ha denunciado la muerte del desconocido está situada en Whalley, un barrio humilde de Surrey. Es una zona deprimida con un alto nivel de criminalidad y violencia debido al número de drogadictos que alimentaban su adicción. Los investigadores deciden solicitar una orden para registrar la casa. Cuando registramos la casa la primera vez, lo hicimos de manera que sus ocupantes no supieran qué estábamos buscando. Mientras realizan el registro, los investigadores hacen horripilantes descubrimientos. Peter Cross la llama la Casa de los Horrores. La llamamos Casa de los Horrores, porque tuvimos que pedir órdenes de registro en 2 ocasiones distintas. En una de ellas, entramos a buscar huellas dactilares, sangre y ese tipo de cosas. Algunas manchas de sangre eran muy gráficas, porque una era la palma de una mano ensangrentada sobre el suelo. Te das cuenta de que no es porque alguien haya usado agujas ni nada de eso. Es el resultado de un crimen. La casa es una ruina y debe ser demolida. Por dentro estaba destrozada y sucia. Había comida, basura y tierra por todas partes. Ropas, colillas, botellas y latas de alcohol vacías. Parafernalia para drogas. Asqueroso. Encontramos montones de ropa nueva con las etiquetas puestas. Obviamente las robaban a cambio de droga. Es lo que suele encontrarse en lo que se llama un fumadero de crack. Había varios drogadictos en la vivienda en ese momento, también el arrendatario y algunos de sus socios. Según la policía, el arrendatario Joe Legacy era quien administraba la casa y traficaba con drogas. Se presentan varias personas con una información inquietante. Contaban historias horribles sobre tortura. Si no llegaban con los 25 o 50 dólares que necesitaban, les cortaban el pelo, les rompían un dedo o los obligaban a practicar sexo con otros de la casa. Llevo 30 años en este trabajo y he visto mucho. Creo que la concentración de violencia en una sola casa, lo que estaban sufriendo los esclavos sexuales, es del tipo de casos que te asquea, que nunca te abandona. Tanta violencia por tan poco dinero. Cuando contrastamos eso con la información que nos llegaba de todas esas personas de la calle, sobre cómo les golpeaban y les torturaban en esa casa, nos hicimos una idea bastante buena de lo que podía estar pasando. Una de las mujeres presentes en la casa durante el registro ofrece información particularmente preocupante a los investigadores. Era adicta a la heroína.
No tenía dónde caerse muerta. En medio del interrogatorio se derrumbó y nos contó que sabía lo del homicidio. Empezó a hablar de la víctima como una mujer en vez de como un hombre, y eso nos dio la pista de que estaba pasando algo más. Nos dio la impresión de que era de fiar y que tenía mucha información buena. La mujer dice que estaba en la casa unas semanas antes, cuando torturaron a una chica en la bañera. Entró en el baño para usarlo cuando estaba sucediendo. Fue la pista principal, la primera prueba que tuvimos. Gracias a su confesión, otros drogadictos vencen su miedo y ofrecen información sobre el incidente. Estaban todos muy asustados. En ese mundo no se enorgullecen de hablar con la policía, se sienten amenazados por ella. Nos costó Dios y ayuda a sacarle información a todos. Pero básicamente, así fue como comprendimos que al menos otra persona había sido asesinada allí. Llevábamos 2 o 3 semanas con esa investigación cuando apareció el cuerpo flotando en New Westminster. En junio de 2001, alguien que pasa por allí descubre un cadáver flotando junto al muelle de New Westminster, una ciudad cerca de Vancouver, y avisa a la policía inmediatamente. El oficial de identificación forense, Fred Ralston, es enviado a la escena del crimen. Era el 4 de junio de 2001. Estaba trabajando en el turno de día y me llamaron. Habían recuperado un cadáver del río Fraser y querían que fuéramos a tomar fotografías antes de sacarlo. Había varios agentes de policía en la escena. Me fijé en que había un cadáver en el río, boca abajo. Era bastante evidente, por el perfil general del cuerpo, que era una mujer. Los rasgos faciales se desdibujan. El agua, por lo que respecta a la ciencia forense, es lo que más complica la investigación, porque tanto eso como la fauna destruyen rápidamente lo que tengas. La corriente es muy fuerte. Los operarios deben trabajar rápido para que el cuerpo no sea arrastrado por el río. Nuestra primera preocupación fue intentar sacar el cuerpo del agua sin dañarlo. Y lo que es más importante, evitar que siguiera desplazándose río abajo. Después de discutirlo, decidimos que el equipo de buceo de la Real Policía Montada del Canadá tendría que acudir a recuperar el cadáver. El Departamento de Policía de New Westminster no tiene equipo de buceo propio. Deben acudir a los buceadores de la Policía Montada. Los pies y las manos estaban atados. Sinceramente, eso fue lo suficientemente sospechoso como para llamar a homicidios. Generalmente, nadie que quiera suicidarse o ahogarse se ata de pies y manos. Para nosotros era bastante evidente que se trataba de un asesinato y que teníamos que ser muy cuidadosos al extraer el cadáver. Lo introdujimos en una bolsa dentro del agua. Así se conservan cosas como papeles que se caigan de los bolsillos o pendientes. Luego hacemos pequeñas incisiones en la bolsa y dejamos correr el agua. La idea es que salga porque pesa muchísimo y vaciándola conservamos los objetos que puedan caer. En este caso concreto lo reforzamos con una cesta para controlar la cantidad de agua que sale de la bolsa en cada momento. Cuando el cuerpo está en tierra firme, se entrega inmediatamente a los investigadores de homicidios. El detective Miden y yo seguimos el cuerpo hasta la morgue del Hospital Royal Columbian. Fuimos allí por razones obvias, para ver si llevaba una cartera o algo que nos dijera quién era. Muchas preguntas quedan sin respuesta. ¿Cómo acabó la víctima en el río Fraser? ¿Cuánto tiempo lleva el cadáver en el agua? ¿Podrá determinar la autopsia la identidad de la víctima?
La Real Policía Montada del Canadá investiga el asesinato de un hombre en un fumadero de crack conocido como la Casa de los Horrores. Averiguan que una mujer ha sido agredida en el cuarto de baño. Al mismo tiempo, se descubre un cadáver flotando en las aguas del río Fraser cerca de Vancouver, en la Columbia Británica, Canadá. Es trasladado a la morgue del Hospital Royal Columbian de New Westminster. La patóloga realiza la autopsia del cuerpo en avanzado estado de descomposición. Una autopsia médico-legal consta de una serie de fases. Cuando llega el cuerpo, lo primero es un examen externo. Analizamos la ropa y la piel. Buscamos señales de cortes o rasgaduras en la ropa y marcas de traumatismos en la piel. ¿Hay alguna prueba ahí? ¿Hay trozos de fibras arrancadas del agresor? ¿Hay fluidos corporales del agresor? ¿Sangre o semen? Tomamos muestras de las diferentes cosas que encontremos en la ropa y en la piel y luego desnudamos el cadáver y realizamos el mismo proceso sin la ropa. Cuando se abre la bolsa que contiene el cadáver, se confirma el sexo, pero no se halla nada que ayude a identificarla. Los cadáveres en el agua, sobre todo si está fría, se descomponen menos que si están en el exterior, expuestos a los elementos. Tenía un trozo de cinta de envolver alrededor de la nuca, por la boca y vuelta a la nuca. Así que la cara estaba un poco desfigurada. Llevaba un jersey y unos vaqueros, lo que quizá no hubiera sido de gran importancia, excepto porque resultaba obvio que los vaqueros no eran suyos. Eran unos pantalones recién comprados, todavía conservaban las pegatinas y las etiquetas, y además eran demasiado pequeños. Alguien se había esforzado por ponerle esa ropa. En los brazos, espalda y muslos de la mujer se hallan 7 puñaladas. Y sin embargo, no hay cortes o desgarros en la ropa. Le examiné las manos, porque sabía que al final tendría que tomarle las huellas. Se había despellejado, es decir, la capa exterior de la piel se había caído. Aún así, estaba en bastante buen estado y no tenía motivos para creer que no podía obtener huellas para identificarla. A consecuencia de la descomposición, se acumula humedad entre la capa exterior de la piel, la epidermis, y una capa más profunda llamada dermis. La epidermis se desprende. Alrededor de las manos queda una especie de guante que hay que retirar con mucho cuidado. El forense usa guantes de látex para proteger las manos y recoloca la piel dañada para tomar las huellas. Si este guante cutáneo se ha perdido en el agua y no lo podemos recuperar, el forense también puede tomar huellas de la dermis. No es igual de eficaz, pero también sirve. La víctima tiene las manos y los tobillos atados con una cuerda amarilla. Puede haber algún nudo poco habitual que podría relacionarse con algún oficio o afición determinada. Si se conserva adecuadamente, el especialista en nudos lo examina y puede aportarnos también información. Nos interesamos por las ataduras y le dedicamos un tiempo. De hecho, las enviamos a un experto en cuerdas para que determinara qué nudos se habían hecho y cómo. Luego intentamos usar esas pistas para la investigación. Una vez desatadas las manos, los forenses pueden empezar a tomar las huellas. Primero, en el examen post-mortem fue imposible conseguirlas, así que por desgracia tuvimos que amputarle todos los dedos. En cuanto terminamos el examen post-mortem, volvimos y obtuvimos 4 huellas muy buenas.
Normalmente, cuando encontramos a alguien así, que no sabemos quién es, eso es lo primero que comprobamos. Es lo más sencillo, porque si se han visto mezclados con el sistema judicial, sus huellas estarán archivadas. Y la otra razón por la que lo hacemos es cuando fallece una persona cuya identidad ya conocemos. Si tiene antecedentes, le tomamos las huellas para enviarlas a Ottawa y que las eliminen de la base de datos nacional. Fred Ralston envía las huellas de los 4 dedos a la base de datos de Vancouver para ser verificadas. Pero no hay ninguna coincidencia. Y hay que enviarlas a la base de datos nacional de Ottawa. A pesar de los esfuerzos de Ralston, la segunda búsqueda no da resultados. De nuevo, cuando tuve los 10 dedos, contacté con Ottawa. Les llevó un par de horas, pero también resultó negativo. Eso me decepcionó. Pensé que si habían tomado las huellas antes, no habría razón para que no pudieran identificarla. Pero no pudieron. Las huellas no aportan pistas. ¿Se han encontrado los investigadores con el crimen perfecto? Ahora el equipo tiene que analizar otras pistas que puedan desvelar la identidad de la mujer. Tenía un gran tatuaje, un escorpión con los ojos rojos y creo que tenía 2 puntitos rojos en la cola, sobre el hombro izquierdo. El tatuaje era el tipo de cosas en que nos centramos al principio de la investigación como un posible medio de identificarla. Ahora se concentran en el tatuaje del escorpión. A pesar del estado del cadáver, pueden tomar una fotografía nítida que publican en medios de toda la provincia. Mientras, el agente Ralston recibe las huellas de 4 personas, cuya desaparición ha sido denunciada y las compara con las de la víctima. De nuevo, sin coincidencias. Entonces, recibe otra pista. Alguien llamó diciendo que una persona había desaparecido en Coquitlam y hacía tiempo que no la veía. Mandé a un miembro del equipo allí para que cogiera las huellas y las trajera. Ha pasado una semana desde que se descubrió el cadáver y los investigadores siguen con las manos vacías. ¿Les ayudará esta última pista a resolver el misterio de la identidad de la víctima? Se ha encontrado el cuerpo de una mujer en el río Fraser, cerca del muelle de New Westminster, en la Columbia Británica, Canadá. Está en avanzado estado de descomposición. Tiene atados los brazos y las piernas. Los investigadores acaban de recibir las huellas de una mujer desaparecida en la vecina ciudad de Coquitlam. Esta vez, las huellas coinciden. Finalmente puede identificarse a la mujer. Se llama Annette Allan. Sé que era de Saskatchewan. Creo que su madre seguía allí. Y creo que también tenía un hermano. Annette llevaba algún tiempo viviendo en la Columbia Británica, pero no tiene familia allí. No se ha denunciado su desaparición. Había empezado a salir con un individuo que estaba muy metido en el consumo y tráfico de drogas. De hecho, lo metieron en la cárcel poco después, y Annette se había mudado con un pariente de él. Como entraba y salía y no coincidía con su modo de vida, la señora con la que vivía ni siquiera se había dado cuenta de que había desaparecido, hasta que hallaron su cadáver y emitieron las fotografías de los tatuajes en los medios de comunicación. En casos como este, especialmente cuando hay un traumatismo que ha podido contribuir a la muerte, el procedimiento habitual es realizar pruebas toxicológicas. Los resultados desvelan altos niveles en el organismo de Annette que encajan con los de un drogadicto. Tenía en el organismo una dosis letal de heroína. Era de manual. También tenía cocaína y creo que alcohol. Cuando se descubre la identidad de Annette, el departamento de policía de New Westminster contacta con Peter Cross. Piensan que tiene relación con el caso del desconocido en el que está trabajando. Investigamos un poco más y pudimos vincular a la chica con la casa que ya estábamos investigando.
El caso se traslada a la sección de Surrey de la Real Policía Montada de Canadá. Y Peter Cross se convierte en el investigador jefe. Averiguan que Annette Allan solía frecuentar The Stroll, el paseo, una zona de Whalley donde las prostitutas ofrecen sus servicios. También descubren que estaba con una mujer llamada Joanna Larson el 22 de abril, el último día que fue vista con vida. Joanna Larson la había llevado a esa casa. En aquel momento teníamos la información de que Joanna tenía una disputa con Annette. Ahí estaba el porqué y cuándo de todo lo que había pasado en la casa. Ahora lo sabemos. Pronto se dedujo que había fallecido en esa casa, o que todo había empezado allí. Los investigadores aún no tienen pruebas suficientes para detener a nadie y se ordena un segundo registro de la casa más exhaustivo. Desmontamos hasta las tuberías de la casa. Lo levantamos todo. Diría que pasamos 2 o 3 días examinando la casa. Peter Cross ha escuchado inquietantes rumores sobre el patio trasero de la Casa de los Horrores. La gente, sobre todo de la calle, nos estaba dando mucha información. Eran demasiados hablándonos de cadáveres enterrados en el patio de atrás. En este segundo registro, decide emplear una tecnología que no han usado antes. Un radar de penetración del suelo. En ese momento, Cross es uno de los primeros de su sección en usarlo. Se puede usar para casi todo. Lo que se obtiene es la imagen de un radar, pero del subsuelo, y se ve en una pantalla. Se destacan las formas y los tamaños. Si necesitas encontrar un ataúd o una escopeta, lo que recibes es la forma. Mide las variaciones del subsuelo. Y si buscas un cadáver, aparecerá como un cadáver. El radar no muestra señales de cuerpos enterrados en el patio. Llegamos a la conclusión de que era una de las formas que tenían para amenazar a la gente de la casa. Gracias a la segunda orden de registro se descubren 27 perfiles genéticos en la casa. Pero no se halla ni rastro de Annette Allan ni evidencias de su asesinato. O los informantes están mintiendo, o alguien ha hecho un minucioso trabajo encubriendo su crimen. Hasta hoy, todavía tenemos 27 perfiles genéticos desconocidos, todos obtenidos a partir de sangre. En esa casa se ha derramado la sangre de 27 personas distintas, pero aún tenemos que relacionarla con alguien. La Casa de los Horrores es clausurada y Joe Legacy es detenido como cómplice del asesinato de Annette Allan. Pronto es puesto en libertad. Tras la vista preliminar, decidí que no había pruebas en relación a Legacy. No se le acusó de asesinato ni de homicidio involuntario. A pesar de que era un sospechoso prometedor, Legacy es ahora un hombre libre. Fue una decisión legal debido a lagunas en el procedimiento, pero contraria al sentido común. Creo que la gente corriente, cuando se entera de cuál fue su papel en todo esto, diría que era culpable. El problema es que el sistema judicial no suele coincidir con lo que piensa un tipo normal. Las únicas pistas que les quedan a los investigadores son las declaraciones de los testigos que apuntan a 2 posibles sospechosos, Joanna Larson y Francis Gauthier. Podría decirse que Joanna Larson y Francis Gauthier eran amigos. Francis era una especie de portero de la casa, trabajaba y vivía allí. Jojo iba siempre. Nos habían pasado información que nos hizo creer que los dos habían hablado de cometer un homicidio y que se picaban el uno al otro diciéndose: tú no podrías matar a nadie, no eres capaz. Los testigos son drogadictos y eso no ayuda.
Peter Cross no está convencido de que sus declaraciones sean de fiar. La naturaleza de su enfermedad hace que sea muy difícil tratar con ellos, extremadamente complicado corroborar su información y fiarse. Cross decide avanzar con la poca información que tiene. La vía de investigación que pensamos que serviría y que podría ser la mejor era una operación encubierta. La primera operación encubierta tiene como objetivo a Joanna Larsson. No pasa mucho tiempo antes de que dé información sobre su participación en la muerte de Annette Allan. Evidentemente era una fanfarrona. Le agradaba hablar de ello. Resultó que Larsson había participado en un atraco y estaba convencida de que Allan era una confidente. Después pudimos confirmar que en realidad no era así, pero ellos creían que iba a delatarlos. También había una deuda de $20 por droga. Annette le debía a alguien algunos dólares, y en eso también se había enfrentado con Joanna. Annette llegó y de alguna manera la obligaron a entrar en la casa con la excusa de que le iban a dar droga. Supongo que casi inmediatamente después de entrar, la ataron y la metieron en la bañera. A Annette Allan le agredieron, le apuñalaron y le golpearon con un martillo. Larsson se jacta de su participación en el ataque, pero dice que el instigador ha sido un hombre llamado Francis Gauthier. Básicamente, Joanna Larsson confesó haber estado allí y supo lo que pasó, pero culpó de todo al señor Gauthier. Pero un tribunal no admitiría la acusación de Larsson contra Gauthier. Para que pudiese usarse como prueba, haría falta la confesión del propio individuo. Ciertamente seguro que sabían que Gauthier estaba implicado, pero una cosa es saber que alguien está implicado y otra conseguir pruebas que puedan usarse contra él. Por eso se hizo una segunda operación encubierta. Joanna Larsson es detenida y acusada del asesinato de Annette Allan. La policía abre una operación encubierta que tiene como objetivo a Francis Gauthier. La dificultad era evidentemente que esperábamos que no se encontraran después de empezar la segunda operación, que no pudieran contarse lo que estaba pasando. ¿Dará Gauthier información al agente infiltrado? ¿Su historia será la misma? ¿Conseguirá la policía la prueba que necesita para detener al asesino de Annette Allan? Se ha recuperado el cadáver de Annette Allan en el río Fraser. Se ha rastreado su muerte hasta un fumadero de crack situado en Surrey, Columbia Británica, Canadá, al que la policía llama la Casa de los Horrores. Pero después de 2 registros no ha aparecido en la casa el menor rastro de ADN de Annette. Los investigadores han concluido una operación encubierta contra Joanna Larsson. Basándose en las acusaciones que ha hecho Larsson contra Francis Gauthier, la policía abre una segunda operación encubierta. Era introvertido, callado. No se sentía cómodo consigo mismo. Tenía tendencia a la violencia para hacer lo que hizo, pero no te daba la misma sensación de asesino que Joanna Larsson. Creo que a él le costaba un poco más hablar de ello, pero al final también parecía que le gustaba bastante. Gauthier relata su versión de los hechos. Estaba durmiendo en el sofá de la casa cuando Joanna Larsson trajo a Annette Allan y empezó a torturarla. Según Gauthier, Annette Allan llegó a la casa para comprar droga. Nada más llegar ella, Larsson la obligó a entrar en el cuarto de baño y empezó a apuñalarla y golpearla. Las torturas se alargan durante horas.
Cuando ha tenido bastante, llama a Francis Gauthier para que ayude a su baqueteada Alan. Eso es lo que en la calle se llama estar baqueteada. Quiere decir que la han golpeado, afeitado la cabeza, metido en un maletero y se la han llevado por ahí como forma de castigo o para convencerla de que tiene que pagar las facturas. Annette está inconsciente y casi muerta. Francis y Joanna la envuelven en una cortina de ducha de plástico. Luego la encierran en el maletero de un coche aparcado junto a la casa. En la entrada de esta vivienda había varios coches, la mayoría sin matrícula ni seguro. Lo habitual era tener un juego de matrículas y ponérselas al coche que fueran a coger ese día. Todavía era de día, así que esperaron un rato en la zona norte de Surrey. Larson y Gauthier conducen durante varias horas buscando un sitio adecuado para arrojar a Alan. Se detienen bajo el puente del río Fraser. Estalla una acalorada pelea. Y mientras los dos cómplices tratan de tomar una decisión, Alan consigue abrir el maletero. Larson y Gauthier se dan cuenta y la atan antes de salir de nuevo. En estado de pánico, no se percatan de que los han visto. El hombre vuelve a casa y llama a la policía para denunciar lo que ha visto. Finalmente, Larson y Gauthier llegan a New Westminster. Justo en el muelle de New Westminster, a unos 90 metros río arriba de donde se encontró el cuerpo. Alan les suplica que no la maten. Gauthier la estrangula. Larson y él arrojan el cuerpo al río Fraser. La confesión de Gauthier a los agentes infiltrados es la prueba que la policía necesita para presentar cargos contra él. Es detenido por el asesinato de Annette Allan. La detención de Joanna Larson y Francis Gauthier acerca a Peter Cross a su objetivo. Pero sabe que todavía tiene por delante el mayor desafío: meter a los delincuentes entre rejas. Lo que complica especialmente el caso es el hecho de que los testigos y los informadores son drogadictos. Es horroroso, y cuando llegas al proceso judicial se hace todavía más horroroso. No son nada de fiar. Te puedes olvidar hasta de interrogarlos. Si lo consigues es un milagro. Es improbable que lleguen al tribunal, aunque sepan que tienen que hacerlo. Hay que mandar a la policía para que los recoja y los lleve. Tuvimos muchas dificultades para que recordaran todo. Si eran conocedores de lo que había ocurrido, si tenían miedo o se sentían intimidados. Desde el principio nos dijeron que no llegaríamos a juicio porque esa gente no colaboraría.
A menos que alguien esté dispuesto a dar el paso, no hay acusación. Y es muy difícil demostrar algo así. Peter Cross y su equipo tienen un trabajo enorme por delante. Empiezan a prepararse para los juicios de Joanna Larsson y Francis Gauthier. Christopher McPherson es el fiscal asignado al caso. Su amplia experiencia como abogado defensor de drogadictos lo convierte en la persona ideal para este caso. Eso nos dio cierta ventaja, porque he tratado con gente así durante años en mi despacho o interrogándolos. Su experiencia también le dice que en el caso de Annette Allan se enfrentan a una batalla difícil de ganar. Sabíamos que habría problemas desde el principio. Sí, había cuerdas y ropa, pero nada que pudiera relacionarse con la casa. Eran cosas sencillas que podían sacarse de cualquier lado. No teníamos nada que pudiéramos identificar como las armas usadas en la agresión. Había cuchillos en la casa, pero nada que pudiéramos asegurar que se había usado. La paliza y el apuñalamiento tuvieron lugar en el cuarto de aseo y la bañera. Y había algunas evidencias de que habían limpiado con lejía, si no recuerdo mal. Hasta analizaron el sifón de la bañera y no encontraron nada. Prácticamente no había ninguna prueba física que relacionara a Annette Allan con esa casa. Aunque habían envuelto a Annette en plástico, les sorprende que los investigadores no hayan podido encontrar pruebas forenses en el coche. Si hubiéramos podido situar a Annette Allan en ese coche, con pruebas, la acusación habría sido mucho más consistente. Sin pruebas forenses, el éxito de la acusación dependerá de dos cosas: de las operaciones encubiertas y de las declaraciones de los testigos drogadictos. Ambas presentan serios problemas. En el caso de Larsson no hay seguridad de que la información recopilada durante la operación se admita en el tribunal. Algunas cosas que ha dicho se contradicen con lo recogido cuando se encontró el cadáver. Como estaban tan enganchados, sus recuerdos o impresiones estaban distorsionados. No se acordaban de algunas cosas. Aunque intentaran no mentir, no tenían una comprensión completa de lo que pasaba a su alrededor. Sin pruebas forenses ni testigos fiables, la acusación tiene pocas posibilidades de prosperar. Tres personas han sido procesadas en relación con la muerte de Annette Allan. Su cadáver ha sido hallado en el río Fraser, en New Westminster, Columbia Británica, en junio de 2001. Joe Legacy ha sido absuelto por falta de pruebas que lo vinculen con el asesinato. La fiscalía está preparando las acusaciones contra Francis Gauthier y Joanna Larsson. Los sospechosos y los testigos son drogadictos y esto complica mucho el caso. Como son los únicos testigos de que dispone la acusación, solo una solución parece evidente. Los investigadores toman a los testigos bajo su protección y los inscriben en un programa de desintoxicación para que puedan participar plenamente en el juicio. Depende de la policía que aumente la credibilidad del drogadicto convertido en testigo. Uno de los mejores modos es convencer y ayudar al adicto para que se abstenga de consumir, al menos durante el proceso judicial, y con suerte proporcionarles la ayuda necesaria para que no consuman. No es una tarea fácil, pero merece la pena intentarlo. Hicieron un trabajo excelente con 2 o 3 de los testigos, estando siempre a su disposición, llevándolos a tomar café, manteniéndolos en el buen camino, dándoles un lugar al que acudir si empezaban a sentir que caían hacia el otro lado. Tengo que reconocer el gran mérito de la policía, un gran mérito. Porque aunque es un asesinato en el mismo centro del mundo de la droga, se emplearon bien a fondo y se esforzaron mucho a lo largo de toda la investigación. Porque era uno de esos casos en los que tienes pruebas suficientes para acusar a alguien, pero la mitad de los testigos ni siquiera va a acudir. Uno de los testigos a los que ayudan ofrece un testimonio clave para el juicio.
Era una mujer que había ido a la casa a comprar droga. Tenía que usar el lavabo. Y cuando entró, Annette estaba en la bañera. Y la vio. Hay otra cuestión que complica el caso aún más. Determinar la causa de la muerte. Una de las cuestiones que surgieron en el tribunal fue la de los niveles de toxicidad del cuerpo a causa de las distintas drogas. Uno de los argumentos de la defensa era que las drogas la habían matado. Eso fue un problema en el juicio, porque teníamos que presentarla como una drogadicta y con niveles así, no era una persona normal que consumiera por primera vez. Sí, aún así, tenía un alto nivel de drogas en el organismo cuando murió. Y se plantearon muchas preguntas en torno a ello. ¿Le habían inyectado las drogas? ¿O no había pasado eso en realidad? ¿Había pasado mucho menos tiempo del que decían? Hay que tener en cuenta que también ellos dos consumían en ese momento. ¿Habrían calculado bien el tiempo? Algo a lo que nos enfrentamos siempre que hay testigos adictos a las drogas es la completa elasticidad del tiempo. Averiguar cuándo ha sucedido algo es casi imposible. La fiscalía no tiene pruebas tangibles, ni la causa de la muerte, ni testigos fiables. Finalmente, llega la fecha del juicio y el primero en subir al estrado es Francis Gauthier. Después de las respectivas vistas preliminares separadas por varios meses, Francis Gauthier y Joanna Larsson son acusados de asesinato en primer grado por la muerte de Annette Allan. Este caso no fue mejorando con el tiempo. Algunos testigos incluso perdieron credibilidad. Finalmente accedí a aceptar los alegatos de homicidio involuntario para ambos. La fiscalía estaba dispuesta a aceptar el alegato de homicidio involuntario porque, básicamente, todos los testigos estaban a un tris de no poder testificar. Si vas a juicio con 10 testigos que ni fu ni fa, y la defensa consigue destruir su credibilidad, puedes acabar quedándote sin nada. El 5 de noviembre de 2004, Francis Gauthier es condenado a 18 años de cárcel por homicidio involuntario. El 2 de junio de 2005, Joanna Larsson también es sentenciada a 18 años. La decisión del tribunal representa una victoria enorme para todos los que han contribuido a resolver el asesinato de Annette Allan. Todos teníamos una relación con Annette Allan, en el sentido de que pensábamos que era una verdadera víctima y que esto nunca debería haber ocurrido porque era trágico y terrible. Nos alegramos con los 18 años. Quizás sea la mayor pena por homicidio involuntario que se vaya a aplicar jamás. Me siento muy bien cuando pienso en ello. Que terminara como terminó, que estos fueran a la cárcel y que se hiciera algo de justicia con la muerte de la joven. Indudablemente, la lección más importante que he aprendido como agente de policía es que todas y cada una de esas personas tienen una historia y un motivo para estar donde están, y que si te sientas a escucharlos, quizá comprendas y aprecies un poco mejor su situación. Teníamos un equipo de investigación genial e hicimos un buen trabajo. Fue uno de esos casos de los que te sientes orgulloso al final, porque te preguntan constantemente. Es de esos que la gente recuerda siempre, que llega a los medios y es conocido por el público en general. Ves que sale algo bueno de tu esfuerzo. El resultado del juicio tiene repercusiones en la comunidad. Se percibió un impacto en la pequeña comunidad de Whalley, donde nadie parecía prestarles atención, y los vecinos se quejaban constantemente de que la policía no los tomaba en serio. Al final, el alcalde demolió la casa, la destruyó. Me pareció un gesto simbólico que dijeran que se ocuparían de esas cosas, que tirarían los fumaderos y que se organizaría todo para tratar el asunto adecuadamente. Hasta hoy, sigue investigándose el caso del hombre desconocido en la casa. Y a medida que pasan los años, se desvanecen las esperanzas de resolver su muerte. Joanna Larsson y Francis Gauthier creyeron que podían engañar a los investigadores del caso de Annette Allan. Aunque para ellos,
el agua demostró ser un desleal cómplice.